A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 22 de marzo del año 2024. El título del editorial de hoy es el siguiente: ¿cómo nos afectará mentirnos tanto tiempo? Repito, ¿cómo nos afectará mentirnos, es decir, a nosotros mismos los mexicanos, tanto tiempo? Primero, la explicación del título este. Una de las cosas que más abunda en la sociedad mexicana es la propensión a mentir, la propensión a huirle a la verdad, la hipocresía, la mentira burda, flagrante, las promesas que se sabe que no van a cumplirse, los compromisos que son simplemente ilusiones y deseos. Y aquí todos los candidatos de los 7 partidos, todos, incluyendo a la ingeniera, incluyendo a la anticientífica, incluyendo al borrachales de la Carta Blanca. Mentira, mentiras tras mentiras, promesas incumplidas. En esas condiciones, pues, la pregunta es válida. ¿Cómo nos afectará mentirnos tanto y tanto tiempo? La propensión de los políticos mexicanos a mentir, a engañar primero de manera eficaz, eficiente a los ciudadanos, data desde fines de los años 20 o principios de los años 30. Y eso fue avanzando, profundizándose, hasta llegar al momento en que en las campañas no hay una sola verdad, puras mentiras, puras mentiras. Y se convierte eso en regla, en lo consustancial a cada campaña política. Tenemos entonces, por ponerla fácil, 85, 90 años mintiéndonos, pero en cantidades industriales las mentiras. ¿Qué dice la experiencia acumulada desde no de 90 años, sino incluso más, siglos, cuando países o imperios le mienten a sus gobernados, les mienten de manera más o menos elegante al principio, utilizando en algunos casos la cuestión divina, es que el monarca viene por voluntad divina, lo corona el arzobispo o el jerarca de la Iglesia Católica en ese país, etcétera, ¿eh? Y en otras, la simple política chafa. Soy aquí porque tengo el power y de aquí no me voy. Y tienen ustedes que cuando llegue Stalin el 23, a partir del 24 gobierna ya, muere Lenin el 23 y el 54 muere Stalin y luego ya vino ya resquebrajada esa fortaleza de la URSS, varios, primero fue Nikita Khrushchev, luego fue Brezhnev, luego Andropov y luego me acuerdo cuál era el otro y luego llega Gorbachev y por otro lado en el gobierno Yeltsin y lo demás es historia. Hay, claro, gobiernos autoritarios que no se la acaban, el gobierno cubano, los Fideles, Castro el mayor, Castro el menor, y que pusieron a un títere que tienen ahorita ahí, que andan. Cuba hoy como país no existe. No existe, es una ficción que vive de la limosna que le dan algunos países o algunos gobernantes que simpatizan con esas tiranías. Nicaragua, más o menos lo mismo, ¿verdad? Venezuela, bueno, pues, ¿qué les puedo decir que desconozcan ustedes? Pero ¿cuál es el elemento que se presenta como común denominador en todos esos países? Y los imperios en la antigüedad, que también se desaparecieron, se acabaron.
el elemento común o el común denominador es que vivían de la mentira, del querer engañar todo el tiempo a todos. Eso es imposible. Y uno a uno fueron cayendo, destruyéndose, carcomiendo las bases de esos gobiernos. ¿Cuáles son los países que han perdurado y que cada vez se fortalecen, resuelven los problemas de pobreza, miseria, etcétera? Aquellos países que han optado por la democracia, por imperfecta que fuere, y por la economía de mercado. Los demás, entre mayor es el autoritarismo, menos tiempo duran, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos lo que le pasó a la Unión Soviética, la mentira, el paraíso socialista, toma tu paraíso socialista. Un grupo, la nomenclatura, los apparatchik, que eran los que disfrutaban, igual que sucede en Cuba, igual que sucede en Venezuela, igual que hoy sucede en Nicaragua. Hasta que llega un momento en que la gente se harta y sale a protestar. Por eso les recomendé la serie esta de Turning Point, específicamente el episodio 6, cuando los ciudadanos en Alemania democrática y en esa heroica ciudad de Leipzig salen a la calle y dicen basta, basta y órale. Entonces, ese es un caso. Europa Oriental, ¿qué sucede cuando cae la Unión Soviética? Que se derriba el muro. Ahí viene también en ese episodio 6 cómo cae el muro, cómo la gente sale y se cruza a Alemania Occidental. Y a partir de ese momento, de esa noche, todo cambió. Cambió Alemania, cambió Europa y cambió el mundo. Aun cuando una bola de trasnochados aquí en América Latina todavía suspiran y que el socialismo y esto, están loquitos, no le quitaron las semillas a lo que se metían cuando jóvenes. En esas condiciones, pues, tenemos Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, hasta que llegue el momento en que ya la gente en Argentina ya basta, la verdad. Y llega Milei y les dice, señores, se acabó la plata, esto está en ruinas. Es como cuando una persona empieza a enfermarse, no, yo no voy, estoy muy fuerte, yo soy acá carita y la chica. Hasta que ya lo llevan con el médico y le dicen, señores, aquí ya vayan a la funeraria, vayan a Galloso a dar un enganche ahí pa'l sepelio. Así estaba Argentina. Y llega Milei y dice, señores, si no habría que cerrar este país. Y ahí está batallando, ya está, pero está muy claro, libertad, libertad, libertad. No hay otra fórmula. Entonces, ¿qué es lo que sucede en los países cuando se hace de la mentira o de mentir la política pública por excelencia? Al principio de ese gran periodo de la mentira como sustento de la gobernación, las cosas marchan. Se viene normalmente de un gobierno dictatorial o tiránico, México, el porfiriato, etcétera, con todas sus avances, pero había un control político, no había democracia. Muy bien. Y empieza ya por los años 30 ya la situación institucional y se lograron muchas cosas porque faltaban muchas cosas. Empezaron las instituciones, llega la incipiente industrialización, al haber paz empieza la inversión, empleo, el campo, etcétera, etcétera. Pero cuando el sector gobernante, el grupo gobernante, quiere consolidarse de manera natural, casi por instinto, mienten, mienten, mienten. Y cuando ese ciudadano empieza a recibir las poquitas mieles de ese cambio, apoyan al gobernante. En México, en los años 40, el seguro social, posteriormente viene
la etapa de la industrialización, el campo, la educación pública, luego pensiones, que fue el ISSSTE posteriormente, etcétera. Pero ese modelo se agota cuando empieza la población a crecer de una manera casi explosiva y la clase política, en vez de cambiar, de ajustarse a las nuevas condiciones, dice más mentiras y más burdas. Y entonces, como ya empieza algún sector a descreer o a no creerles, en ese momento usa la fuerza, usa la presión política, etcétera, etcétera. Y todavía cuando esas señales vienen de la realidad, se aferran a la mentira hasta que llega un momento en que aquel modelo que ellos decían esto es lo máximo y aquí vamos a la felicidad y como México no hay dos, el modelo aquel cae hecho pedazos en 1987. Y empezamos a implantar un modelo nuevo, el modelo de la democracia y el modelo de la economía abierta y la inserción a la globalidad. Era tan ignorante aquella clase política como lo es hoy, que en vez de entender ese cambio estructural que tuvimos que hacer y adecuarse a los nuevos tiempos y explicarle a los gobernados por qué caímos en eso, se aferran y siguen mintiendo. Y no es que la democracia va a hacer esto y empiezan a prometer cosas que ni la democracia puede dar y la economía abierta tampoco puede dar así. Y llega un momento en que aquellas áreas que quedaron intocables, como la forma de hacer política, por un lado se abre la economía, pero el control, como dijo Salinas en aquella elección del 88, se acaba la época del partido casi único. No, no casi único, único. Los otros eran comparsas. En esas condiciones, pues, lo que ha sido la característica desde principios de los 30 a esas fechas era la mentira. Y la mentira cada vez tenía que ser más obvia, más grande, más sin sustento. Y el ciudadano empieza a darse cuenta, estos pinches mentirosos y me mienten. Entonces, tiene que dar más el gobierno para poder controlarlos hasta que se le acaba el recurso. Y en ese momento, ¿qué sucede? Pierde el Congreso, el 97, la Cámara de Diputados, y el año 2000 pierde la presidencia de la República. Y ahí, en vez de entender los partidos el ajuste estructural obligado, acá cambios cosméticos y mira por acá, le dan una chaineada a los edificios partidarios, como aquella después del temblor del 85 que se anunciaba pintura antisísmica, decían, o como aquella película antiasalto para que usted le pusiera una especie de mica a los cristales de los carros y ya no lo iban a asaltar. Y si pintaba usted ahí las grietas, ya no le iba a hacer nada el temblor. Es decir, preferíamos mentir a tomar medidas efectivas de cambio. Pero esa estrategia se va agotando, se va debilitando, hasta llegar a los últimos 3 gobiernos, vamos a decir, Fox, Calderón y Peña, y luego llegar el destructor por definición, un individuo anclado en los años 60, 70 del siglo pasado, y llega apoyándose en la ignorancia de decenas de millones, pero también en la complicidad tácita de los que se habían beneficiado de la apertura, pero no se atrevieron a explicarle a la gente e impulsar cambios todavía más profundos para que el cambio fuera menos brutal y más personas salieran de la miseria y la pobreza. Y de repente se asustan porque López gana con 30 millones de votos, pero si ustedes lo estimularon, lo prohijaron,
lo protegieron. Sabían perfectamente que este hombre era un delincuente de toda la vida, violador sistemático y permanente de la ley. Y ahí están los resultados. Y tenemos 5 años con 3 meses, casi ya 4 meses, 5 años, 4 meses, donde, ojo, donde la mentira ha perdido su efecto adormecedor. Esto es un poco como el drogadicto, que primero una dosis así, hasta que llega un momento en que depende completamente para todo de la droga. En el caso de la política, la mentira alimenta, ilusiona, pero a medida que pasa el tiempo va perdiendo su efectividad. ¿Y qué hace el político? En vez de entender eso, pararle y decir, oigan, vamos mal, intensifica la frecuencia de mentir, pero también lo burdo de la mentira. Y llega este individuo y dice, viene la cuarta transformación, el extremo de la ilusión de la mentira. Y dice, oye, ¿de dónde sacas eso? De su locura. Y lo que vienen desde los años 30 o 40, por supuesto que no son los mismos, pero han ido heredando esos políticos, esa clase política, la propensión a la mentira, como, según ellos, la goma que pega a los diferentes grupos sociales. Pero no. Cuando una economía se abre, los gobernados ven otros mundos. Les llegan nuevos productos, nuevas cosas. Entonces dicen, oye, hay un mundo mejor allá. Y empiezan a viajar, empiezan las comunicaciones a hacerse masivas en tiempo real, etcétera, etcétera, lo que usted conoce mejor que yo. Pero este gobierno, en vez de entender eso, se aferra al pasado y al antepasado. Hoy, por ejemplo, ya nos enteramos que el presidente habla con Juárez y aquel lo aconseja. El día que masivamente se aclare ante los mexicanos quién fue Juárez con sus claroscuros, se van a decepcionar muchos. Juárez fue una persona que amaba el poder más que a su señora esposa. Juárez era un individuo con una mentalidad caciquil. El poder lo seducía. No vaciló en dar un golpe en contra del presidente, si no me equivoco, con Monfort. Hasta que la angina de pecho, pues se lo lleva de este mundo. Pero si no hubiera sido por eso, como dice el danzón, si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría, no, todavía gobernaría. Don Porfirio en ese sentido fue más sensato y dijo, ahí les dejo el tigre, a ver cómo lo meten a la jaula, y se peló. En esas condiciones, pues, la mentira es el sustantivo que seduce a los mexicanos, no nomás a la clase política. Y cada campaña, sea intermedia o la presidencial, el torrente de mentira nos aplasta. Sea candidato al más modesto municipio del país, al estado más atrasado, también ahí hay mentiras, y el paraíso ahí viene conmigo. No se diga los legisladores, sean locales o federales, diputados y senadores. Y presidentes de la República, por supuesto. En esas condiciones, pues, ¿qué nos podría pasar como consecuencia de mentirnos tanto y tanto tiempo? Que esto estalle, que esto truene y que se genere una crisis política de alcances incalculables. ¿Por qué? Porque tenemos más de 80 años que se ha conservado esta situación medio pacífica, etcétera, producto de mentirle a los gobernados.
hasta que llega un momento en que el gobernado dice, te vas a ir mucho a la finca de Palenque, pero son mentiras, ya no te creo. ¿Ya vio usted? O creo que no, porque parece que el nivel de audiencia de este primer disque debate fue una tragedia. Casi nadie vio el debate. Pero las promesas y que vamos a hacer tantas líneas del metro y tantos esto y metrobuses y educación y universidades y la madre por allá, no es cierto. No van a hacer absolutamente nada de eso, pero la gente ya sabe. Pero resulta que los tres candidatos mienten y de los tres y de las mentiras de los tres no se hace un programa de gobierno sensato. ¿Quién cree en las exageraciones y las mentiras de esta señora que llegó a Iztapalapa mediante una triquiñuela y una sinvergüenzada y por eso se crearon las Juanitas? ¿Quién le va a creer a Salomón, a Salo, como le dicen sus cuates? Es que esto se puede hacer porque yo soy el único que le sabe y con 17,000 millones de pesos ya chingamos. No, pues yo los pongo, hombre, no hay problema. Para que te alcance para otra bolsa, pero unos palomitas grandes ahí como las venden en Cinépolis, de baldezones de palomitas, no, ese pinchurriento vasito que pusiste ahí. Y Santiago Taboada, pues esforzándose a ver y dar un golpe acá y eso. Pero es lo mismo finalmente, pues. Los países o las sociedades que toleran la mentira como esa goma que pega a los grupos sociales, llega un momento en que ese pegamento pierde su efecto. No es la cola loca como dura tanto, no, no, no. Y en ese momento empiezan los brotes de anarquía, de despreciar la ley, de hacer cada quien lo que le da su regalada gana, como lo estamos hoy en México haciendo. ¿Y qué hace la autoridad ante eso? En vez de decir, hay que utilizar la fuerza del Estado, el monopolio legítimo de la violencia, para parar esa amenaza, porque puede disolverse el gobierno. Se pierde la viabilidad del Estado mexicano. Pero entra la mentira. Es que con abrazos, no balazos, y a las causas y la mentira que te eché. No, ya no. Eso ya no pega eso. Estamos pues en esa transición donde las personas dicen, no, ¿qué le voy a creer? Yo esta bola de sinvergüenzas mentirosos. A todos. A todos. No nada más, no, es que nomás miente la anticientífica. Dije todos. Todos. Y todos es todos. ¿Por qué? Porque no se atreven a decirle la verdad a los ciudadanos. Porque piensan, quizá correctamente, que no van a ganar si le dicen la verdad a los ciudadanos. Es muy posible que estén en lo correcto, pero habrán jugado un papel fundamental para el cambio positivo en este país. Pero no lo quieren hacer y caen en la mentira. ¿No me cree usted? Pues lea este documento que es una porquería de la ingeniera y lea usted los 100 compromisos de la anticientífica. Las únicas propuestas que conocemos del borrachales aquellos es y habrá carta blancas bien frías para todos. No ha dicho nada más. ¿Por qué? Porque hay un temor a decir la verdad. ¿Acaso piensa usted que en una promesa de la ingeniera en cultura, que va a haber dinero para crear 3 universidades de las artes? Digo, por favor, y tengo una gran admiración y respeto por la doctora Consuelo Sáizar, pero por favor, mídanse. ¿De dónde? Cuando el país se nos está yendo de las manos, no ven los descuartizados, los asesinatos prácticamente ya por todo el país y me hablan de 3 universidades de las artes y que uno de, por favor, seamos serios.
Eso es lo que molesta al, ¿cómo decirlo?, al ciudadano. Decir, oye, está bien, pues, pero ya no me quieras ver la cara de tarugo. Ya haz tu chamba y todo, pero no me mientas de manera tan burda, hombre. Pero el político que toda su vida ha mentido y ha ido de puesto al otro, mintiendo, no se atreve a decir la verdad, aun cuando la vea. Pero él, por sus sinvergüenzadas anteriores, ya majujó. Departamento en Miami, en Barcelona, en París o en Madrid, y ya están bien fondeados. ¿Qué les preocupa a ellos? Nada. Y eso, repito, lleva primero a la anarquía, primero a la protesta sin control. Por eso, repito, les pido, vean el episodio 6 de esa serie de Turning Point. Véanla, por favor. Y traten de ver ahí en las escenas, en las etapas que señala ese documental, episodio 6, de lo que estamos viviendo. Así como el Partido Comunista de la Unión Soviética mentía. Así miente hoy el Partido Comunista Chino. Y así miente el Partido Comunista Cubano. Y miente Daniel Ortega y los suyos. Y miente Maduro. Y así mintieron los gobernantes argentinos desde que dio el golpe Perón en el 46. Así mienten este gobierno y los suyos y también los no suyos, porque es un torneo de mentiras. Y así mintieron los de hace 6 años, lo hace 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Porque no saben llegarle al ciudadano con la verdad, con pura mentira. Miren, tiene estas disque propuestas uno de los grandes temas que se llama el campo. Muy bien. El campo tiene de la propuesta 53 a la propuesta 80. Son 28 propuestas. Si ustedes las leen con cuidado, no van a decir el campo mexicano va a ser un gran campo de golf, va a ser el paraíso. Y no es cierto. Es falso esto, es mentira. Así se esfuerce en vender esa idea a una persona a la que aprecio, el senador Mario Zamora. No, es pura mentira eso que prometen. No hay dinero, no hay condiciones. El campo mexicano requiere otra cosa, libertad, para que los campesinos construyan su propio destino. Pero no, ¿cómo? Tienen la idea todavía del voto verde. Ya no hay voto verde, ni hay voto de colores. La democracia no tiene colores. Empecemos a dejar de ser niños de pecho. En esas condiciones, señores, así como imperios eran fuertes, todopoderosos, cayeron por los suelos, porque lo único que sabían los gobernantes era mentir. Así nos va a pasar a nosotros. Y los partidos son esas áreas, esos instrumentos donde se cocinan las mentiras más absurdas en los 7 partidos con registro. En los 7. Nada de que no, uno, que no, no, los 7. ¿Por qué? Porque la clase política nunca aprendió a gobernar con base en algo que fuera opuesto o distinto a la mentira. En esas condiciones, pues, yo le pediría a usted, además de repetir la petición para que vea el episodio 6 de The Turning Point, yo le pido a usted que se prepare, porque ninguno de los 3 candidatos, ni las 2, ni la ingeniera, ni la anticientífica, ni el borrachales, se van a atrever a decirle la verdad. Y tampoco los 3 candidatos para la jefatura de gobierno se van a atrever a decirles la verdad
a los ciudadanos y habitantes de la Ciudad de México, como tampoco los 8 candidatos a gobernadores, y ya dije los candidatos a la jefatura de gobierno, le van a decir la verdad a la gente. Obsérvenlos nomás cómo anda la anticientífica, cómo anda la ingeniera, diciendo mentiras para arriba y para abajo. No, no, así no. Así lo único que hacen es socavar el piso para que nos hundamos. La mentira al principio endulza el oído. Se siente uno bien. Por eso he dicho yo desde hace mucho tiempo que al mexicano, al ciudadano, lo que le gusta en su relación con los candidatos o los políticos es el bolero del chamaco Domínguez, miente. Voy viviendo ya de tus mentiras. Nomás les falta agregar papito. Miénteme más que me hace tu maldad feliz. Sin embargo, al paso de los años, esa mentira se desgasta, ya no convence y ya no hay dinero para darles esto y esto y esto para que más o menos crean. Óigame, ¿no? Pero que la pensión para adultos mayores, ¿sí? Vean ustedes cómo descobijaron y se acabaron a la educación y el sistema público de salud. La infraestructura está tirada, un desastre completo para las locuras del bulto. Y no hay dinero. Se lo acabaron, vean a Petróleos Mexicanos, a donde volteen. Por eso está México hoy en una coyuntura sumamente peligrosa. ¿Causada por quién? Por esos políticos que solamente han aprendido a mentir. Nada más. Por eso cuando escuche usted un candidato, no, y que vamos ahora a traer recursos para acá, no es cierto. Lo primero para intentar hacer eso sería ganar el Congreso. Y se ve muy difícil. Por eso yo le suplico, en verdad, que se prepare porque esto se va a poner muy, muy difícil a partir del 1 de octubre de este año. Muy bien. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina. Traía otros temas aquí, pero no tiene caso. Creo que palidecen ante lo que he estado mencionando. Quizá valdría la pena comentarles de un libro. Ahorita déjenme ver si traigo aquí déjenme ver si lo traigo aquí. Y es un libro que vale, no es la gran joya, ni les dirá algo nuevo, pero vale la pena leerlo. A ver, ahorita lo busco. Es un libro que les podrá dar alguna luz sobre lo que pasa. ¿Dónde carajos dejé eso, hombre? Bueno, el título del libro creo que se llama El Imperio Zombie, refiriéndose, aquí está, a la Unión Soviética o a Rusia. Aquí está. El Imperio Zombie, Rusia y el orden mundial. Pueden adquirirlo, está en librerías. El autor es un estudioso ruso, Mira Milosevich. Cómprenlo y léanlo. Este concepto del imperio zombie, del muerto viviente. Ya les comenté el otro día un artículo muy interesante de Jan Werner Müller, uno de los grandes analistas del populismo, que él escribe o colabora en una página o en un periódico o revista digital que se llama Project Syndicate. Se llama la
zombificación de los partidos políticos. Aquí está. Si los partidos son muertos vivientes, son cadáveres insepultos los partidos. Y por eso el libro este del Imperio Zombie es lo mismo. O sea, Rusia, a como está ahorita, es un cadáver insepulto. Querer reproducir el imperio zarista en el tercer decenio del siglo XXI solamente a un anormal, a un loco como es Vladimir Putin. Y es como nuestro loquito que quiere regresar a los años 60, 70 del siglo pasado. No. Una de las cosas, me acuerdo yo cuando estaba en el primer año en la escuela en física y matemáticas. Hay un concepto que seguramente los que estudiaron en el Politécnico, en las vocacionales, se acuerdan de este concepto, el concepto de vector. Entonces, y había una discusión con el maestro sobre si el vector si el tiempo era un vector o no. Entonces, el elemento central para determinar que el tiempo no es un vector es que el tiempo siempre va hacia adelante. Siempre. Y un vector es una fuerza que puede ir para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, como quieran. Pero el tiempo no siempre va para adelante. No hay para atrás, pues, en el caso del tiempo. Entonces, los partidos políticos son hoy, en el caso de México, como de muchos otros países, zombies o zombies políticos, cadáveres insepultos. Y esta campaña, que podría haber sido la gran oportunidad para empezar a modernizarse y hacer una gran sacudida en los partidos políticos, están llevando a cabo una campaña como si estuvieran en la campaña de Ruiz Cortines. Las campañas huelen a acedos, viejas, caducas, los mismos, ¿cómo se llama? Pendones en las calles que duran 10 minutos porque luego van otros y tirándolos y luego los venden en las recicladoras y todo. Y la señora Brugada, que es la que ha cubierto varias avenidas, la talquearon o puro Photoshop porque ella tiende a ser morena, blanquísima, casi rubia, dicen en la torre, ha de ser la prima. Es un tiradero de dinero sin necesidad alguna. Pero bueno, la oportunidad se perdió y vamos a ver ese espectáculo grotesco, el primer debate entre los tres candidatos a la presidencia el 7 de abril y va a ver usted lo ridículo que se van a ver los tres. Pero en fin, muy bien. Aquí termina ahora sí la parte editorial de Platica con Ángel.